I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. Loving Vincent es una cinta que presume ser la primera película pintada al óleo completamente cuadro por cuadro. Es una película que cuenta, a grandes rasgos cuenta los últimos días de Vincent Van Gogh a partir del personaje de Armand, el hijo del cartero, quien tiene la misión de entregar la última carta del pintor a su hermano Theo. Esto pues un año después de su muerte. Aunque Armand inicialmente no siente demasiada simpatía por Vincent, en este camino va descubriendo cosas no únicamente del pintor, sino de Vincent como persona. Es una historia bastante sencilla, pero esto creo que porque no era el objetivo de los realizadores el enfocarse en el fondo, sino más bien en la forma. Y la forma es evidentemente lo que más llama la atención de esta película, pues es una película que estuvo filmada a través de 60 pinturas al óleo, tomó alrededor de 6 años de filmación, unos casi 100 pintores, y el resultado es una película que es bastante hipnótica. Es una película que en los primeros minutos puede resultar incluso un poco difícil meterse en ella por completo, porque uno está bastante fascinado por la manera en la que está hecha. Los pintores tuvieron que dominar por completo el estilo de Vincent Van Gogh. Para esto, bueno, un poco la historia de la cinta es que su directora, la realizadora polaca Dorota Kobiela, inicialmente se formó como pintora, posteriormente estudió cine, empezó a hacer cortometrajes animados, y para su 6º cortometraje animado quería unir ambas pasiones, pintura y cine. Cuando el proyecto empezó a crecer demasiado, ella decidió unir esfuerzos con el director y productor Hugh Veltman y juntos dirigir a este ejército de pintores para primero filmar con actores reales lo que se pintaría posteriormente, y ya con esa base hacer uno a uno los cuadros que conforman la película. Entonces, cada uno de los segundos de la película puede observarse cierto movimiento pese a que el cuadro esté quieto. Resulta también bastante fascinante porque hay un diálogo entre pintura y cine. Uno puede, a través de estos encuadres, por ejemplo, darse cuenta de qué tanto el cine heredó de la pintura, a pesar de que pasó también por esta transición de la fotografía, pero como la composición, por ejemplo, como de más clásica del cine, viene desde estos pintores y muchísimos anteriores a él, ¿no? Desde, por ejemplo, los medium shots que vienen de los retratos, que para Vincent Van Gogh fueron muy importantes, tenían esta misión de transmitir a través de una sola pintura como lo que su personaje retratado que estaba sintiendo. Esto se intenta transmitir también en la película, y nos llevan a pensar también en las posibilidades que esto deja, al ser esta la primera película en recurrir al estilo de un pintor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se hiciera este mismo ejercicio con otros estilos como el surrealismo, como incluso el cubismo, o hasta estilos previos a Vincent Van Gogh? Entonces, aunque no profundice demasiado en la historia de Van Gogh, porque el espectador no va a ver nada nuevo si es que ya conoce un poco de la historia del pintor, sí es una película bastante valiosa en este sentido de la forma, ya que pues indudablemente marca un hito por la manera en la que está realizada.